todos deseamos avivamiento. Lo cierto, mi amado hermano, es que un avivamiento espiritual debe empezar, como lo dijimos la semana pasada o el domingo pasado, en cada uno de nosotros. No debe ser algo meramente emocional. Hay muchos que describen un avivamiento en un momento determinado, pero más bien es un cúmulo de emociones. Y esto no es avivamiento. El avivamiento, mi amado hermano, debe provocar cambios internos en cada uno de nosotros. Debe haber cambios en aquellas cosas que hemos guardado tal vez por años en nuestros corazones. Debe haber transformación. Y cuando somos transformados nosotros, cuando nuestro corazón es cambiado, es mudado, entonces empezamos a ver cosas diferentes. Y aquellos que nos están mirando, aquellos que nos ven, van a notar eso. Se van a dar cuenta de que algo está ocurriendo. Y usted se convierte en un factor de cambio. Un avivamiento transforma no solo al que recibe el avivamiento, sino que es portador de esa gloria de Dios para que otros puedan ver en él lo que Dios ha hecho y también puedan ser transformados. Lo cual quiere decir que donde usted esté o donde el lugar donde usted se manifieste, donde usted pueda estar haciendo un trabajo, en la universidad, en el colegio, a donde usted vaya, usted va a impactar. Y hoy vamos a ver esto de una manera bien figurativa. Entonces encontramos de que un avivamiento no debe ser una emoción momentánea, espontánea o pasajera. Lamentablemente, hoy día la mayoría de los avivamientos que se dicen de repente solo queda en esto: algo momentáneo, algo pasajero, algo espontáneo, se dio muy fugaz. Usted, yo, todos nosotros debemos esforzarnos por conocer cómo se da un verdadero avivamiento, y por ello hemos tratado de traer estos mensajes que puedan ayudarnos a entender qué es lo que nos ofrece realmente un avivamiento. Cuando entendemos lo que un avivamiento nos ofrece, entonces queremos tener eso, lo anhelamos, lo deseamos. Y cuando empezamos a anhelar, a desear, amado hermano, vamos a ver resultados maravillosos. Usted va a ver su vecindad sin problema. Ya no va a escuchar los gritos de los vecinos, peleándose la esposa con el esposo, gritándole a los hijos. No, ya no va a escuchar eso. ¿Por qué? Porque algo ha ocurrido, y es que cuando el Señor visita un lugar, hay cambios, hay transformaciones, la cosa es diferente. Ya usted, si vive en un barrio donde hay muchas personas que le gusta delinquir, usted no va a ver eso, porque ese avivamiento ha impactado ese lugar. Entonces es importante conocer todo lo que nos puede ofrecer un avivamiento. Se hablan de grandes avivamientos históricamente, donde inclusive ya no quedaban presos en la comisaría o en las cárceles, no había personas detenidas porque todo el mundo era para la iglesia. Ya las cantinas habían cerrado. ¿Por qué? Porque no había quien fuese a estos lugares a tomar licor.
Todos iban para la iglesia. Este es un avivamiento. El avivamiento no es solamente aquí, dentro de las cuatro paredes de la iglesia. El avivamiento tiene que expandirse, tiene que salir, tiene que llegar a otros. Ese es un verdadero y genuino avivamiento. Hoy vamos a considerar este Salmo 126, que nos habla de algo bien tremendo. Nos habla cuando fueron liberados los que estaban cautivos en Babilonia, fueron liberados por el rey Ciro. Y ellos salieron con esa alegría, con ese gozo. Y esto es lo que motiva un avivamiento. Cuando usted viene a los pies de Cristo, cuando usted conoce al Señor, hay una alegría inmensa que usted no la experimenta de afuera, sino algo que usted no sabe cómo explicar internamente. Algo que usted quiere botar, usted lo respira, usted lo suda. Usted experimenta algo tan maravilloso en su vida que no sabe cómo explicarlo, pero quiere explicarlo. Quiere decirle a los demás lo que ha pasado, lo que está aconteciendo con usted, pero no sabe cómo hacerlo. Entonces empieza esa lucha, esa efervescencia dentro de usted. ¿Cómo lo digo? ¿Pero qué hago? Sin embargo, la persona que te está observando, que está viendo lo que Dios está haciendo contigo, se da cuenta que hay algo diferente. Y esa persona te va a propiciar entonces la entrada. Te va a decir, tú no eres la misma persona. Tú estás cambiado, cambiada. Hay algo diferente en ti. Tú tienes algo que no sé cómo explicarte. ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué te está pasando? Y allí empieza uno. No. Lo que ha pasado conmigo es que Cristo está en mí. Y se abre el abanico de posibilidades entonces para usted compartir la palabra y para que muchos puedan venir a los pies de Cristo. Aquel que recibe la palabra cuando empieza a experimentar esa relación con el Señor, también le sucede igual. Y eso va multiplicándose. Porque la bendición trae multiplicación. Por eso, amados hermanos, un avivamiento también es una bendición. Bien, dice la palabra: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. 6 versículos poderosos cuando uno entiende lo que la palabra de Dios nos enseña. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión. Mire, amado hermano, hay algo cuando nosotros somos bendecidos, cuando experimentamos una relación con Dios, hay algo interno que puede apagarse en un momento determinado. Pueden ser por las luchas, por las pruebas, por las situaciones que nos aflijan. Esto puede menguar, puede irse apagando, o la llama consumiéndose poco a poco a causa de las situaciones. El pueblo de Israel había sido llevado cautivo. Había quedado un remanente acá en Jerusalén. Pero todos aquellos que habían sido llevados cautivos por Nabucodonosor estuvieron sirviendo como esclavos 70 años. Sin embargo, Dios había preparado esto para que en un momento determinado
determinado, un rey llamado Ciro fuera utilizado para liberar a estas personas, a los que quedaban. Y lo cierto es que estas personas, cuando se le anuncia su liberación, no lo podían creer. No podían creerlo. Ellos habían perdido las esperanzas. Mi amado hermano, a veces las situaciones nos llevan a perder las esperanzas. Nos llevan a estar en un estado de depresión, en un estado de aislamiento total, en un estado donde ya no nos interesa más nada, porque sentimos o experimentamos que la presencia de Dios ha desaparecido de nosotros. Sin embargo, estas personas, cuando reciben esta noticia, les viene un gozo, una alegría pero tan grande que no sabían cómo manifestarla. Y es lo que ocurre a cada uno de los creyentes cuando vienen de la cautividad del mundo a la libertad en Cristo. No sabemos cómo manifestar esa alegría, cómo compartir lo que el Señor ha hecho con nosotros. Estamos alegres porque sabemos que hay algo nuevo, hay algo diferente en cada uno de nosotros. Hay algo que ha trastocado nuestras emociones, pero también nuestro intelecto. Hay algo que ha revolucionado nuestras vidas. A veces no lo entendemos, pero sabemos que algo ha ocurrido en nosotros. Y lo vamos entendiendo poco a poco en la medida que vamos conociendo al Señor. Pero el deseo nuestro, a causa del gozo, de la alegría que está internamente en nosotros, es hablar lo que el Señor ha hecho con nosotros. Queremos hablar lo que no entendemos. Queremos hablar de a quien no conocemos. Queremos hablar de lo que no sabemos. Y a veces esto surte un efecto contrario. La alegría y el gozo pueden llevarnos a hablar. Y sabe, cuando hablamos lo que no entendemos, podemos cometer errores, porque no sabemos lo que estamos diciendo. Y muchas veces queremos añadir, queremos inventar, y no es así. Cuando Saulo de Tarso, iba rumbo a Damasco a perseguir cristianos, dice la palabra en Hechos capítulo 9 que se le apareció de repente una luz que lo cegó y él cayó a tierra, quedando ciego. Y cuando él se iba a levantar, los que estaban con él trataron de levantarlo, él escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar voces contra el aguijón. Saulo, la primera pregunta que hace es: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Dice la primera pregunta cuando nosotros venimos a los pies de Cristo que debemos hacer: ¿quién es el Señor para nosotros? Cuando nosotros entendemos, cuando nosotros sabemos, cuando nosotros conocemos quién es el Señor Jesús para nosotros, entonces vamos a poder dar respuestas correctas. Vamos a poder entender a qué Dios servimos, con quién caminamos, de quién hablamos. Y vamos a hablar lo que sepamos de Él. Eso es lo que se quiere, amado hermano. Eso es lo que provoca realmente que usted pueda expresar y manifestar con gozo, con alegría, lo que el Señor está haciendo en su vida. Luego Saulo dice, después de esa pregunta, la segunda pregunta que le hace, recuerden la primera: ¿quién eres, Señor? La segunda es: ¿qué quieres que haga?
Cuando usted conoce al Señor, usted puede hablar del Señor. Pero tenga en cuenta que Dios siempre le va a dirigir hacia quien usted debe ir a hablar de Él. No es hablar por hablar. Porque la misma palabra de Dios dice que no debemos echar la perla a los cerdos. Entonces, hablemos a aquel a quien el Señor nos lleva a que le hablemos, o nos dirija a que le hablemos. Por eso Pablo le dice al Señor, ¿qué quieres que haga? Él te va a decir lo que tú tienes que hacer. No es lo que tú quieres hacer, sino lo que Dios quiere que tú hagas. Amén. Bien, seremos bendecidos con la gloria del supremo gozo. Dice la palabra, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa. El Señor, amado hermano, nos saca de cautividad y cumple nuestros sueños espirituales. El pueblo que estaba cautivo por 70 años, pero ahora de repente un rey que se levanta, el rey de Persia, Ciro, decreta que los cautivos retornarán a su tierra, a sus lugares, y que ellos serían libres. Y esto resultó algo sumamente increíble para estos cautivos, para estas personas que estaban allá en Babilonia, que estaban retenidos. Era algo que ellos no esperaban. Tal vez con muchas emociones que se dieron en el momento de la noticia. Es como cuando usted está sin nada, sin un quinto, sin un real, y de repente le llega la noticia que usted es heredero de una gran fortuna. Eso, usted está abajo, y cuando le llega esa noticia usted se va en un cohete a la luna, y para regresar, qué lío, porque está que no sabe qué fue lo que pasó. Pero Dios, mi amado hermano, tiene la facultad de hacer eso. De que cuando uno está teniendo problemas de alguna índole, te puede sacar en un abrir y cerrar de ojos. Que tú no tengas nada que comer, te puede llevar el alimento, te puede bendecir de una manera extraordinaria, sin tú pensarlo. Mientras que te estás lamentando, alguien te está tocando la puerta. Y ahí está. Para Dios nada es imposible. Y sabe una cosa, amado hermano, yo creo que nosotros tenemos que ser más creyentes en las cosas del Señor, confiar más en el Señor. Tenemos que alimentar nuestra fe. Estas personas, ellos no esperaban eso. Ahora, esta palabra Dios la había dado anticipadamente. Es más, con nombre de quién iba a ser el rey que los iba a liberar y todo. Y exactamente así se cumplió. Todo se cumplió al pie de la letra. Sí. No escudriñaban, no conocían las escrituras, no sabían las profecías. Sí, claro, cuando les llega la noticia, esto es pero tan extraordinario que lloraban, otros reían, otros brincaban, otros saltaban. Me imagino una locura que se dio, unos corrían para allá, otros para acá. ¿Qué sabían hacer? Oye, te enteraste, somos libres. Y el otro le decía, sí, somos libres. Una locura. Fue un cúmulo de emociones que se dieron. Pero un avivamiento no es eso. No se basa solamente en emociones. Había una realidad, ellos eran libres. ¿Cómo iban a enfrentar esa libertad? Y eso es lo que vamos a ver. Nosotros tenemos que enfrentar realidades cada día, realidades cada semana, realidades cada mes.
Una realidad nuestra es que tenemos que cumplir con las deudas. Hay que pagar los gastos que se originan. Hay que comprar los alimentos. Eso no te lo regalan. Todo. Esas son realidades. Y muchas veces estamos limitados por el recurso económico, que no tenemos lo suficiente. Cada día, ahora que las vacas tan flacas cuestan más plata. ¿Y quién tiene la culpa? Que no estaba lloviendo, pero si aquí está cayendo el aguacero. Pero donde debe llover no llueve. El llano no crece, allá tienen que usar lentes verdes las vacas para poder ver algo verde. Porque están como si estuvieran en desierto. Hay una aridez total para esos lugares. De hecho, le llaman el cordón seco. Pienso que todo tiene su razón. Pero mientras que nosotros no cambiemos nuestra mentalidad, vamos a seguir atados. Porque hay poder en nuestra lengua. ¿Por qué en vez de cordón seco no le llamamos otra cosa? ¿Por qué en vez de tierra árida no le llamamos tierra fértil? Porque dice la palabra que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y aunque no la estemos viendo, vamos a llamarla. Yo estaba aquí hace como 3 días, ahí sentado, me senté allá afuera porque hace una calor horrible. A coger, oye, el predicador a coger un poco de fresco. Y yo le decía, ahí orando en la puerta, decía el Señor, Señor, pero envía tu lluvia, Señor. Aquí necesitamos que llueva, Señor. Refresca esto, aunque sea un poquito. Y el sol estaba, pero templado. Miren, yo estoy orando ahí pidiéndole la lluvia al Señor y yo, no sé, creo que espiritualmente vi gotas de agua que empezaron a caer. Y lo cierto es que de repente empezó a caer agua con un solazo que había. Había un solazo, pero empezaron a caer gotas de agua. Había un dicho por ahí en tiempos antiguos que cuando agua con sol era vieja con amor, decían así. Una vieja enamorada, decía. Y yo me acordé de eso y me dio buen risa. Pero me sorprendió. Y empecé a darle gracias al Señor. Al rato todo se fue oscureciendo y se ha dejado venir un aguacerón. Y volvió a caer el aguacero ayer y está lloviendo hoy. Amén. Mi amado hermano, yo creo que si nosotros todos oramos para que llueva de verdad en Panamá, va a llover. Amén. Porque Dios ama a sus hijos. Y Dios no tiene hijos predilectos. En Arizona, que es un desierto, y llueve esporádicamente. Yo estuve 4 veces en Arizona. Y las 4 veces oraba para que lloviera, porque a mí no me gustaba ver tanta sequía. Allá los jardines, los que tienen jardines, el que tiene plata, le mete un sistema de riego y de repente eso, y riega a ciertas horas. Y el que no, su jardín es tierra con piedritas blancas. Ese es el jardín. Y un par de cactus por ahí. Pero ahí cayeron unos aguacerones las veces que yo fui, que me impactaban, porque usted sabe que es como allá no llueve, las calles no tienen los tragantes de agua. Entonces se inundaban las calles, quedaba como una piscinita. Y yo le preguntaba a los hermanos, pero ¿por qué esto aquí no le dice? Dice, porque aquí nunca llueve, pastor. Entonces, si nosotros oramos, vamos a ver cambios. Y no solamente con la lluvia, con todo, hermano. La palabra lo dice claramente.
nos dice, todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, será hecho. Pero ¿cuánta fe estamos poniendo en esto? ¿Cuánto le estamos creyendo a Dios? ¿No será que a veces vemos las cosas tan ya normales en nuestras vidas que se nos olvida que Dios tiene poder en lo grande y en lo pequeño? Usted sabe que si usted se pone a ver, si usted no tiene nada que empezar, un real es bueno, ¿verdad? Para empezar. 10 centavos, mejor. Y así nos vamos. Si tiene el dólar, que es bien, me faltan, quiero 100, me faltan 99. Pero cuando ya usted tiene 100 y tiene 1000 y tiene 2000 y tiene 5000 ya es real, ni va. No le interesa. No le interesa eso. Error. Porque sin un real tú no completas los 1000. Sin un dólar no completa los 100. El centavo tiene valor. Entonces, veámoslo acá en nuestra relación con el Señor. El milagro grande tiene igual valor que el milagro pequeñito. Es aquel que pasa por desapercibido por nosotros, que no le hacemos caso, o que no nos interesó. No, el Señor siempre hace eso. Ya lo vemos como algo tan natural que no nos impacta y no nos motiva. Pero piensa un poquito, amado hermano. Por todo lo que Dios haga en nuestra vida debemos glorificarlo. Amén. Y darle gracias. Amén. Y en esa medida vamos a ver la mano del Señor a favor nuestro. Porque si somos fieles en lo poco, en lo mucho Él nos pondrá. Bien. El mayor gozo que se manifiesta tal vez es en la libertad que Dios nos da en nuestras vidas. El pueblo regresaba con suma alegría. ¿Cómo no iban a estar contentos? ¿Cómo no iban a estar alegres? Si estaban cautivos, eran presos, eran esclavos, y ahora estaban libres. Hace tiempo atrás vi una cuestión en Facebook donde hablaban de una persona que había estado preso por una cantidad X de años. Pero habían sido tantos años que cuando este señor salió, él no podía dar crédito a lo que estaba viendo. Él no podía creer, es más, estaba asustado. Muchos quieren volver porque no encajan en un mundo diferente. Muchos quieren volver atrás por eso. Y muchos regresan a delinquir para estar nuevamente en una prisión. ¿Por qué? Porque no encajan en los cambios que se han dado. El creyente, mi amado hermano, entra en una vida totalmente diferente, de cambios, pero no es por su fuerza, es por el Espíritu de Dios en él. Eso es lo que lo va a sostener, eso es lo que lo sostiene. Entonces nuestra dependencia no es de nuestra fuerza, sino de lo que Dios quiere hacer. Ellos estaban cautivos y se les da la noticia de la libertad. Tienen que salir, se tienen que ir a su tierra, y muchos decidieron quedarse. Hay muchos que quieren quedarse como han estado siempre. Yo no sé usted, pero a mí me pasó cuando me convertí, cuando empecé a ver los problemas. Dije, no hombre, a mí no me pasaba esto cuando yo estaba en el mundo. Yo solucionaba, yo encontraba la salida a estas cosas. Ese es querer volver atrás. El pueblo de Israel, cuando fue liberado de Egipto y estaban en el desierto, no había que comer, y se quejaban porque estaban comiendo cebolla, puerro y otras cosas ahí. Eso no querían eso. Ellos allá tenían pan, tenían comida, carne y de todo. Y ahí fue donde el Señor le envió el poco codorniz ese que dice que hasta que se le salían por las narices, que fue de la altura que se dieron. Pero eso es tentar a Dios. Dios permite que hayan cosas en nosotros, pruebas, para fortalecernos,
para hacernos crecer y para que usted confíe más en Él. Estas personas se habían olvidado ya de que tenían un Dios. Y cuando se da la libertad, incrédulos, ¿qué hacemos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? Y por ello, mi amado hermano, dice, primero estaban felices, reciben la noticia, oye, ¿eres libre? Sí. Gloria a Dios, y saltaban, brincaban y hacen todo lo que fuera. Pero después reaccionaron y dijeron, ¿y ahora qué vamos a hacer? El pasaje para ir allá nos cuesta tanto y no tenemos. ¿Cómo hacemos? ¿Se da cuenta que las realidades van a estar ahí? Van a estar presentes siempre. Y la realidad nuestra, mi amado hermano, es que hay tantas cosas que nos afectan que de repente cambiamos nuestras miradas. Y en vez de poner la mirada en el Señor, la cambiamos hacia el problema. Por eso la palabra nos dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. No cambies tu mirada. Tu mirada no debe estar en el problema. Tu mirada siempre debe permanecer en el Señor. Porque en la medida que tú cambies la mirada al problema, vas a ver que ese problema se va a engrandecer cada vez más. Pero cuando tú tienes la mirada en el Señor, tú vas a ver que el Señor es mayor que ese problema. Entonces no cambies tu mirada. Estas personas ahora regresaban con suma alegría hacia Jerusalén, experimentando ese gozo, esa alegría. Al fin regresaban a su tierra natal, y esto era motivo de regocijo, motivo de sentirse contentos. Iban llenos de júbilo, había risa, había llanto, había alegría, había de todo en el camino. Algo nuevo, algo maravilloso tiene el Señor para la vida de cada uno de ustedes. Así como lo tuvo para el pueblo cuando estaban cautivos. De repente algo nuevo, algo que motivaba la alegría, el gozo, algo que era totalmente diferente. Ellos no estaban acostumbrados a ver, a reírse a los demás. Todo era una tristeza. Pero de repente todo el mundo está alegre, todo el mundo está contento. Las cosas ya habían desaparecido, lo malo. Ahora estaba lo bueno, estaba la alegría. Había que caminar, había que llegar. Y vamos a irnos y vamos todos juntos y en unidad. El pueblo hizo más llevadera el retorno a Jerusalén. ¿Por qué es que el creyente debe apoyarse en los demás hermanos cuando hay problemas en su vida? ¿Por qué no decirle al hermano, a la hermana, no estoy pasando por una situación de dificultad, por favor, ore? Estoy orando. No tiene que decirle cuál es el problema. Usted pida oración. El hermanito o la hermanita a que le piden que ore, no se tiene que volver Sherlock Holmes investigando. Sí, ¿cuál es el problema? No, Dios sabe cuál es el problema. Usted ore al Señor y dígale, extiende tu mano sobre mi hermana, mi hermano, por su problema. Eso es todo. Pero a veces usted le pide oración a uno, pero hermanito, ore por mí ahí, porque ¿qué es lo que te pasa? Porque creen que son doctor corazón y quieren. Si el problema se lo va a solucionar Dios, no el hermano. Entonces, pongámosle un poquito de sazón a las cosas, porque Dios tiene algo nuevo y maravilloso para ti. Mire, mi amado hermano, Dios puede cambiar su vida en un instante. Su problema puede desaparecer en un instante. La situación por la que estás pasando, Dios la puede transformar en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Cuando aquel
El pueblo estaba siendo sitiado, Judá estaba siendo sitiado por aquellos hombres que venían en contra de la tierra a tomarla, venían a devastarla. ¿Sabe una cosa? Habían unos leprosos a la puerta, y estos leprosos fueron al campamento enemigo, y cuando vieron, no había ninguno de los enemigos, y había comida en abundancia. Se estaban muriendo de hambre acá detrás de la muralla, y los leprosos dijeron: bueno, si vamos a morir, o morimos de hambre aquí o nos matan allá. A lo mejor allá nos dan algo de comer y nos tienen lástima, pues, y nos salvamos, por lo menos comeremos algo. Y cuando llegan, resulta que todo está, el banquete está servido, y había joyas, ropa, había de todo. Y estos leprosos, ni cortos ni perezosos, recogieron, comieron, y ellos se armaron ellos. Y después uno dice: hoy es día de buenas nuevas, vamos a decirle a los demás. No se quedaron calladitos, fueron y hablaron y compartieron todo. Y aquel pueblo que estaba, mientras que los leprosos estaban comiendo, ya se saciaron. Después que estaban saciados, entonces ahora sí vamos a avisarle. Después de que ellos se habían satisfecho, fueron a avisarle. A ella no le querían creer. No querían creerle que Dios había cambiado su situación en un abrir y cerrar de ojos. Porque no queremos creer esas cosas de que Dios tiene el poder para transformar. Mire, usted puede estar esperando hoy, a última hora, el apoyo de un dinero o algo que le haga falta a usted. Mire, no es imposible para Dios que te lo resuelva minutos antes de que se expire el tiempo. Dios tiene la respuesta a tu necesidad, a tu problema, a tu situación. Dios siempre va a tener la respuesta para tu problema. Es entonces cuando tú ves esa respuesta que tu boca se llena de alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es en ese momento cuando no encontramos más palabras que decir, sino de agradecimiento a Dios. Y lo único que nos sale es gracias, 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 Señor. ¿Por qué? Porque esa situación se resolvió y usted sabe que usted no hizo nada para resolverla. Que el que la resolvió fue el Señor. Y así es que Dios nos habla. Pero de repente eso ocurrió ayer. Y hoy tenemos otro problema, otra situación, otra necesidad. Y estamos, Señor, primero que me está ahorcando, Señor. Y nos estamos muriendo, ahogándonos en un vaso de agua. Oye, si el que te solucionó el problema ayer, te lo puede solucionar hoy. El mismo que te dio la salida ayer, te la puede dar hoy, y te la da mañana, y pasado mañana, y te la va a dar siempre, porque Dios es el mismo, ayer, hoy, y por los siglos de los siglos. Ahora sabe una cosa, siempre van a haber personas que van a estar pendientes de lo que usted... mire lo que dice el verso 3. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. La parte B del 2 dice: y nuestra lengua de alabanza, entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Y el verso 3 lo repite nuevamente: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Una lo dice en otra y otra lo digo yo. ¿Me entendieron? Hay quienes van a hablar lo que Dios está haciendo de ti, pero tú vas a decir lo que Dios está haciendo de ti. Es totalmente diferente. El que está afuera puede hablar, pero no sabe lo que está hablando. Pero cuando tú abres tu boca, tú sí sabes lo que estás diciendo. Tú vas a decir: Dios ha hecho esto en mi vida. No tenía y Él me suplió. No había
y con Él encontré. Porque Dios siempre va a tener la respuesta a tu necesidad. ¿Saben? Me impacta ver esto porque dice la palabra: entonces dirán entre las naciones. No solamente iba a ser algo en un círculo cerrado, iba a ser algo que se iba a expandir, que iba a tener repercusiones inclusive en otras naciones, en otros lugares. Lo que tú haces o lo que Dios está haciendo contigo, tú no sabes lo que puedes provocar en otros lugares. Hay gente que está mirando. Panamá es un lugar donde convergen cualquier cantidad de personas de otros países. Y si tú estás en una silla de ruedas y Dios te levanta y tú vuelves a caminar, y hay varios hermanos de diferentes países, cuando ellos vayan a su país y de su familia, ellos van a hablar lo que Dios hizo contigo, porque quieren que su familia reconozcan a ese Dios. Entonces tú vas a ser testimonio en bocas de otros. ¿Para qué? Para bendición a otras personas. Eso es lo que impacta, mi amado hermano. Cuando usted habla, a mí me ha tocado predicar en muchos países. Y en los países donde he predicado, los testimonios que he escuchado luego de las campañas que hacíamos, yo lo he utilizado mucho para predicar acá. Y sabe una cosa, siempre vamos a ver que Dios utiliza la bendición de un lugar para bendecir a otro lugar. Tú eres de bendición no solamente para los tuyos, sino aún para aquellos que tú no conoces. Así que, amado hermano, seremos conocidos por la grandeza de Dios y por lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Porque van a hablar entre las naciones, van a decir grandes cosas. Miren, no se habla de lo pequeño, se habla de lo grande. Imagínense si se hablara de lo pequeño. Grandes cosas ha hecho Jehová con ellos. Grandes cosas, mi amado hermano, va a hacer Jehová con cada uno de ustedes. Ustedes van a ser de inspiración para otros. Esta iglesia está llamada no solamente a tener presencia en esta nación, en Panamá, que es lo que nosotros estamos buscando expandir, sino que tenemos también presencia en otros lugares. Y esta iglesia va a crecer y usted es parte de esta iglesia. Esta iglesia va a ser instrumento en manos de Dios y usted es parte de esos instrumentos en manos de Dios. Déjate usar por el Señor. Deja que el Señor trabaje en tu corazón. Deja que el Señor empiece a hacer las cosas en tu vida como Él siempre ha querido hacerla. Seremos testigos al mundo de las grandes cosas que el Señor ha hecho entre nosotros. Miren, mi amado hermano, tal vez muchos de ustedes no saben, pero ahorita mismo están en Nashville, en Tennessee, en Estados Unidos, un grupo de hermanos de esta iglesia. Están preparándose, están recibiendo instrucciones, pero ya empezaron a salir. Cuando Dios me llamó a mí, me llamó de una manera que yo no entendía. Yo lo que me puse fue a llorar, porque yo no sabía ni lo que estaba, como un peladito. Yo leí en la iglesia donde estaba, donde me congregaba. Ejemplo, si aquí dijera, y ahí estaba la foto, una foto de Jesús por todo, y acá un mapa, la bola del mundo, y predicar el evangelio de este lado. Y yo me quedo viendo la foto de Jesús y decía, y de.
Y yo decía, bueno, si le ponemos un número ahí, tenemos la cédula de Jesús. Eso es lo que está pensando. Y el pastor predicando y yo pensando en eso. Yo, ya mira, ese Jesús ahí, si le ponemos un número, el pastor acá desgarriándose. Una semana preparando un mensaje para que yo esté mirando la figura de Jesús. Pero Dios tenía un propósito. Y decía, y yo estoy así, de repente me llama la atención el otro lado, la figura, el mundo. Y yo y miraba el mundo. Yo miraba figura, no leía. Y de repente ir por todo el mundo. Y me quedo así por todo el mundo. Por todo el mundo. No tenía sentido para mí en ese momento. Cuando leía que hay predicar el Evangelio, cuando yo terminé de leer todo del recorrido, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, yo empecé a escuchar eso en mi mente, con una fuerza. Yo escuchaba, era como si alguien me estuviera diciendo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y yo empecé a recibir eso. Esa palabra empezó a crecer, a crecer, a crecer. Y yo escuchaba eso y yo no sabía qué hacer y empecé a temblar. Y los que estaban a mi lado, tal vez pensaban que voy, pero que le está encontrando el mensaje del pastor, este señor que tiembla y llora. Y no era el mensaje del pastor, era lo que Dios me estaba hablando en ese momento. Amén. Porque yo experimenté eso de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio como una orden. Yo no sabía quién me estaba dando la orden, pero yo sabía que alguien me estaba diciendo que yo tenía que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Amén. Cuando llego a mi casa, me dice mi esposa, que era la que tenía más tiempo en el Evangelio, yo estaba recién convertido, ella tenía 6 años, ya ella conocía bien todo. El que estaba ahí de rookie era yo. Y me dice, ¿qué te pasaba que tú llorabas y temblabas? Y cuando ella me dijo eso, yo empecé a llorar de nuevo. Y le decía, yo no sé, pero yo leí eso de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, pero ahí... de ir por todo el mundo... Y ella me abraza y me dice, ese es el llamado de Dios. Digo, el llamado de Dios, ¿para qué? A lo mejor tú vas a ser un predicador, un pastor, a lo mejor un evangelista. Y yo me quedé con eso. Predicador, pastor, evangelista. Bueno, he sido predicador, he sido pastor y he sido evangelista. Digo, no, he sido predicador, he sido evangelista y soy pastor. Profeta, me salió la mujer. Pero el llamado de Dios desata en nosotros. Y a veces cuando usted menos lo espera. No tiene que ser pastor. Puede llegar un hermano y darle una palabra y usted no la... Si está como yo que estaba mirando, era la figurita, tiene que escucharla varias veces que le digan o te capoteo. Y la verdad que fui. Dios me dio la oportunidad de estar en muchos países, incluyendo Europa. Y para mí ha sido una gran bendición ser un instrumento en manos de Dios. Actualmente tengo 9 años, casi 10 años que yo no salgo de Panamá, porque me he dedicado a la iglesia. Pero sé que tengo un llamado de parte de Dios a las naciones. Ahora le toca a ustedes. Ustedes son los instrumentos. Ustedes son los que Dios va a usar. Y muchos de ustedes van a estar saliendo a las naciones a predicar la palabra de Dios. A hacer misiones, a llevar el mensaje.
Porque esto es lo que Dios nos pide. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, anunciándoles que guarden todas las cosas. ¿Cuáles son esas cosas? Las cosas que el Señor nos enseña a través de su palabra. Eso es lo que ustedes tienen que llevar. Un mensaje de que Jesucristo es el Señor. Entonces vamos a ser de bendición a otras naciones. Vamos a impactar al mundo. Vamos a ser de bendición impactante a los demás. Seremos testigos al mundo de las grandes cosas que el Señor ha hecho entre nosotros. Y hablaremos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas con alegría, con gozo, por las maravillas de Dios en nosotros. Muchas veces, usted no sabe si de repente donde usted trabaja, le abren una puerta para que usted salga de viaje a un país, a hacer algo de su trabajo, pero usted está en otra nación. Usted en el aeropuerto hace amistades, en los restaurantes le va a comer, hace amistades, en el avión hace amistades, y usted puede ser un instrumento ahí, hablando con otros. Ahí usted está predicando la palabra de Dios. Si Dios lo llamó entonces a ser evangelista, será evangelista también. Y si Dios lo llamó a ser pastor de las naciones, también lo será. Porque Dios es fiel, mi amado hermano, y Él cumple su palabra. Por último, seremos bendecidos por la lluvia temprana y tardía. Y esto me traía a colación lo que pasó con esa lluvia que de repente cayó. Y yo decía, Señor, pero esta no puede ser la lluvia temprana. Esta tiene que ser la lluvia ya secuencial, la que tiene que estar cayendo. O sea, la lluvia tardía. Porque hay una lluvia temprana que es la que prepara la tierra para la siembra. Pero después viene la tardía, que es la que va a arreglar que todo quede a la perfección. Y los agricultores saben muy bien lo que eso significa. Y ellos están extrañando esa lluvia. Porque yo creo que no le ha llegado ni la temprana ni la tardía. Me alegré cuando vi eso ayer o antes de ayer, que fue a nivel nacional que cayó ese aguacero. Porque reportaron de Santiago, reportaron de Los Santos, donde no llueve, que estaba lloviendo. Entonces, si es la temprana, la tardía viene ya. La lluvia es bendición, amado hermano. La lluvia es bendición. Y esa lluvia temprana o esa bendición temprana te anuncia que viene la bendición tardía. Lo que estaba retenido, Dios lo va a soltar. Dios lo va a entregar. Eso que tú estabas esperando por mucho tiempo, Dios te lo va a poner en tus manos. Lo que tú esperabas, lo que tú estabas anhelante, lo que tú tenías pendiente, lo que tú estabas orando, lo que tú le estabas pidiendo al Señor, esa respuesta viene, eso ya está, la respuesta ha salido para ti. Recibe lo que Dios ya ha soltado para tu vida. Se acabará la sequía espiritual, mi amado hermano. Se terminará el tiempo de escasez en tu vida. Dios te ha llamado a levantarte, a refrescarte, a recuperarte. Es tiempo de avivamiento para tu vida. Vamos a levantarnos, vamos a avivar el fuego de Dios en nuestra vida. Es el tiempo, amado hermano. Es el tiempo de Dios para todos nosotros. El tiempo de Dios para tu vida. Es el momento para que tú le digas al Señor: hay algo que el enemigo me ha quitado. Y él no tiene arte ni suerte sobre mi vida.
Yo reclamo lo que el enemigo me ha quitado, y dice la palabra. Escucha bien lo que le voy a decir. La palabra de Dios dice que cuando el ladrón es sorprendido hurtando, debe devolver 7 veces lo robado. Es tiempo de que veas la gloria de Dios manifestarse a tu vida. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová. ¿Sabe lo que decía? Cuando uno lee esto, es como si el pueblo le estuviera diciendo al Señor: regrésame a donde estabas. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová. Pero si usted lee mejor, dice: como los arroyos del Negev. El Negev es un desierto, y aquí no llueve. Pero cuando llueve, y llueve de verdad, que el Negev se inunda, y el riachuelo, los ríos de aquí se llenan y se desbordan e inundan los campos de alrededor y los prepara para la siembra y los mantiene hasta la cosecha. Y por eso esta gente decía: nos sentimos, Señor, como el Negev. Nos sentimos como ese desierto, como esa tierra árida. No tenemos nada. Ellos venían de la cautividad. ¿Qué podían tener? Nada. Si usted le dice, cuando la gente está presa en la cárcel y le dicen: Juan Pérez, con todo, ¿qué todos se van a llevar si no tienen nada? El cartón donde duerme. Se van con hasta la zapatilla dejan. Porque el que queda allá le dice: hey Juan, ¿qué pasó? Mis zapatillas están todas rotas y las tuyas están buenas. ¿Por qué tú no le llevas las mías y le das las tuyas? Y Juan, no, yo allá afuera puedo conseguir. Le deja las de él y se lleva las mías. Y sale Juan Pérez con su chaguala por ahí, todas que parecen payasos riéndose. Sin embargo, así salieron estas personas, sin nada. No tenían nada. Hacer su vida. ¿Sabe qué me recuerda esto? Cuando personas de otros países vienen aquí a Panamá a tratar de recibir algo, a trabajar para obtener algo para después llevar a su país, pero se tienen que regresar sin nada. Muchos llegan avergonzados porque salieron con mucha expectativa, con muchos deseos de triunfar, pero regresan sin nada. Lo que tenían lo vendieron, lo regalaron porque iban a tener algo mejor, pero regresan y no tienen nada. Así estaba el pueblo. Pero esto los hizo a ellos fuertes, porque se unieron, empezaron a alabar a Dios, a cantar, y ahí surge esta oración, porque es una oración lo que sale de ellos cuando dicen: haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev, diciéndole a Dios: Señor, así como el Negev es un desierto, no tiene nada, está sin nada, pero de repente tú dejas caer tu bendición, la lluvia sobre ese lugar, y ese lugar se convierte en bendición para todos los campos alrededor. De esa misma manera tú puedes hacer con nosotros, y eso te digo yo hoy: Dios tiene grandes cosas para tu vida. Dios quiere que tú confíes en Él plenamente y que veas las manifestaciones de su gloria para con tu vida. Yo no sé si usted cree esto, mi amado hermano, pero hay algo que Dios le está diciendo a este pueblo. Hay algo que Dios tiene para ti, varón, varona. Haz
algo Dios tiene para ti. Yo no sé lo que Dios tiene para tu vida, pero hay algo que Dios tiene para ti. Y te lo quiere dar. Te lo quiere entregar. ¿Lo quieres tú recibir? Amén. Esta gente tal vez no entendían, pero sabían que tenían un Dios que daba respuesta. Y este Dios, ni corto ni perezoso, le responde. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. ¿Saben? Esto tiene que ver con la agricultura. Uno siembra semilla. Usted tiene que sembrar semilla. Dice la Biblia que Dios da pan al que come y semilla al que siembra. Si tú eres un sembrador, Dios te va a dar semilla. Pero si tú eres un comelón, Dios te va a dar pan. Pero una cosa te tengo que decir. La semilla produce cuando tú la siembras. El pan desaparece cuando te lo comes. Y si tú tienes semilla, vas a tener pan. Si tú siembras semilla, vas a cosechar. Pero si solamente tienes pan vas a comer hasta que se te acabe. O Él da pan al que come y semilla al que siembra. Y Dios te ha dado semilla. Tú tienes semilla. Siembra. Ojo donde siembra. Porque para sembrar tienes que sembrar en buena tierra. Porque si tú siembras en la arena, si siembras en el mar, a donde tú siembres tienes que saber si es buena tierra. Si siembras entre pedregales, se va a ahogar. La semilla, cuando lo que nazca, se va a ahogar y el sol la va a quemar. Si la siembras entre espino y abrojo, ahí se ahogarán. Si la siembras entre semillas, se seca la. Si siembras la semilla entre pedregales, se va a secar la raíz. Tiene que sembrar en buena tierra. Buena tierra. Aquellos hombres sembraron, pero ¿sabe qué? Tenían hambre y tienen semillas. Tú puedes hacer dos cosas con la semilla, la siembras o te la comes. Y si tú tienes hijos pequeños que están llorando por ese alimento y tú tienes semilla, ¿qué tú vas a hacer? ¿Qué vas a hacer en ese momento? O cocino la semilla y le doy comida a mi hijo, o siembro la semilla para tener mucha comida. Es la decisión de cada uno de nosotros. Es la decisión de cada uno de nosotros. Nuestra decisión puede ser buena, puede ser mala. Tenemos que saber tomar buenas decisiones. ¿Saben? Por eso dice la palabra: el que siembra con lágrimas, con regocijo cosechará. Ellos iban esparciendo la semilla y acordándose de sus hijos que no tenían nada que comer, por lo tanto iban llorando y entregando la semilla con sus lágrimas, porque era un dolor grande que tenían. ¿Cómo yo voy a estar sembrando y mi hijo con hambre? Pero ellos sabían que más adelante ellos iban a tener la bendición, mi amado hermano, de que cada semilla se multiplicara e iban a tener al 100%, iban a tener mucho más de lo que ahora tenían. Si se comían la semilla desaparecía y no iban a tener para más. Pero si sembraban la semilla, iban a tener alimento en el futuro e iban a tener más semillas para seguir sembrando.
Hay momentos cuando la escasez es grande y cuando tenemos que tomar decisiones radicales. Si siembro o me la como. Pídele dirección a Dios siempre. Yo estoy seguro que Dios no te dejará dormir sin nada que comer. Pero tu siembra va a garantizar que vas a tener alimento. Porque Dios va a bendecir esa semilla. Por eso esta gente que sembraron con lágrimas, cuando cosecharon y veían esas cantidades de cosecha, ahí era el regocijo mayor, la alegría, el gozo, porque se acordaban de que habían sembrado con lágrimas, se acordaban que lo sembrado había sido regado con sus lágrimas. Mi amado hermano, es tiempo del regocijo. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo su gavilla. No hay mayor regocijo cuando usted ve el resultado de su siembra. Si usted no tiene, no se endeude. Ahorre y espere el momento. Y cuando usted tenga el dinero para comprar lo que usted necesitaba y por el cual se iba a endeudar, se dará cuenta que lo que le estoy diciendo es una realidad. Si hubiera comprado lo que iba a comprar, si hubiese endeudado por $100, un ejemplo, pero al final iba a quedar pagando $250 por esos $100. Y cuando terminaba de pagar eso, lo que había comprado había desaparecido. Entonces, muchas veces nosotros estamos invirtiendo mal porque no estamos buscando la dirección de Dios. Ahorre, guarde. Cuando usted necesita comprar algo, usted tiene ahí, lo puede comprar de una manera directa. Hay un problema ahora con los bancos que si tú no tienes crédito, nunca te has endeudado, no tienes deuda, no eres sujeto a crédito. Entonces, tú tienes que estar endeudado por fuerza. Y cuando estás endeudado, entonces no te sueltan en la llamadera para cobrarte. ¿Quién entiende esto? Pero no se deje llevar por la corriente de este mundo. No se deje llevar por la corriente de este mundo. Mi amado hermano, tenemos a alguien que está por encima de todo. La matemática de Dios es diferente. El banco, usted ahorra en el banco, ¿y cuánto le da el banco de interés? ¿Cuál es el interés máximo del banco ahorita mismo? ¿Qué porcentaje? El 3%. Imagínense, 3%. El mínimo que Dios te da es el 30%. Pero te da también el 60%. Y te da el 100 por uno. Aquí es donde entra esta palabrita: el que siembra con lágrimas, con regocijo, cosecha. Quiero concluir. Veremos respuestas en los tiempos de aflicción. Tu siembra no es en vano. Tu cosecha viene. Lo que sembraste con lágrimas, lo cosecharás con grito de alegría. Vamos a disfrutar de una gran cosecha y nos alegraremos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios quiere sacarte de la cautividad de tu mente. De esos yo no puedo. Dios quiere que seas libre, que te regocijes en tu libertad espiritual que ya Él te ha dado. No limites a Dios. Llena tu boca de alabanza y alégrate en Él. Tu vida cambiará. Cambia tu manera de pensar y cambiarás tu manera de actuar y verás las maravillas de Dios vivo. Entonces los demás verán
lo que Dios ha hecho en tu vida, los cambios impactantes de Dios contigo. Y vendrán y te preguntarán y tú le responderás las maravillas del Dios en tu vida. La bendición, mi amado hermano, se hará sentir en tu vida. Yo estoy soltando palabras proféticas, amado hermano. Y será como lluvia torrencial que caerá de los cielos para bendición de tu vida y de los tuyos. Si usted se quiere apropiar de esa palabra, apropiese. Pero es una palabra que la recibí de parte del Señor. Y cómo me alegré, porque sé que es necesaria para estos tiempos. Porque hay una sequía espiritual. Y Dios quiere que haya un renacimiento, que haya un renacer, un avivamiento para la vida de cada uno. Las cosas de ayer no serán más hoy. Porque Dios cambia todo a partir de ya. La bendición está allí y tú solo debes de tomarla. Atrévete. Solamente tienes que hacerlo. Póngase de pie. Aleluya. Voy a pedirle a los ministros de alabanza que cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus ganancias. Lo que fue ya pasó. Lo que viene es lo que importa. Y lo que trae Dios para tu vida se traduce en una palabra: bendición.